Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Continuamos viendo el tema el Imperio de India. Es para ello importante indicar que el Imperio de India surgió al sur de Asia entre los ríos Ganges e Indo, en la península de Indostán. Su territorio se extendió al sur desde el borde costero del Océano Índico hasta la cadena montañosa de la cordillera del Himalaya, al norte y al oriente, al occidente de un golfo de Bengala, en donde se encontraba hasta el mar de Arabia. Una de las principales características de su territorio es que estaba regado por enormes ríos, como el Ganges, el Indo, el cual ofrecieron tierras fértiles para la agricultura y establecieron los asentamientos humanos. Históricamente, la India se divide en 4 periodos, en donde el primero, que se denomina Mohenjo-Daro-Japara, estableció los primeros asentamientos del valle del río Indo, y se le atribuye la aparición de los primeros elementos religiosos hinduistas como el culto a las divinidades agrícolas. También el védico, en donde se dio la invasión de los arios y se impuso el régimen de castas. Hubo importantes avances culturales como el idioma sanscrítico, la religión védica y el caballo de guerra también. También tenemos el bráhmico, en donde los brahmanes y los sacerdotes adquirieron importancia y la cultura hindú se expandió hasta las orillas del río Ganges. Los imperios también se dio el surgimiento y el auge de una religión budista, en donde los brahmanes perdieron poder y su territorio fue poblado por habitantes que provenían del Himalaya, que entregaron en conflicto los hinduistas, y en el siglo número 5 después de Cristo, los hunos invadieron India, dando por fin al imperio. Dentro de las actividades económicas tenemos la base económica de la civilización india era la agricultura, la cual era dedicada al cultivo de algodón, trigo y cebada, además de algunas legumbres como son el sésamo, frutales, dátiles y el arroz. También se desarrolló la ganadería a través de la domesticación de animales que eran destinados para labores agrícolas como lo son los bueyes, los elefantes, los camellos, los búfalos, entre otros. La civilización india también desarrolló otros oficios como la confección de telas de lana y algodón, la metalurgia con materiales como el cobre, el oro, la plata de otras piedras preciosas para el comercio de otros pueblos e imperios con los que tenían contacto. Entre la organización social tenemos, en primer lugar, se encontraban los que se encargaban de la protección espiritual al pueblo. Estaba conformado por sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar sánscrito para poder dar una guía espiritual al pueblo. Después se encontraban los militares encargados de brindar protección al pueblo y a la realeza. También se encargaban de la administración y velar por el cumplimiento de las leyes. En tercer lugar, encontramos que estaban conformadas por artesanos y comerciantes y eran los encargados de brindar los recursos necesarios para el desarrollo del pueblo de las castas superiores. Por último, tenemos los sudras, los cuales representan al sector más bajo de la humanidad, en donde estaban conformados por otros campesinos y personas de pueblo
dedicado a servir otras castas. Por fuera del sistema de castas se encontraban los parias o intocables, que estaban condenados a realizar trabajos marginales. Por fuera del sistema de castas se encontraban los parias, que eran intocables y tenían que tener que realizar unos trabajos que nadie quería realizarlos. Ellos eran los que más sufrían dentro de la organización social y eran vejados y eran maltratados de diferentes formas. Continuamos con los aportes culturales. Dentro del aporte cultural de la civilización hindú ha sido importante para el desarrollo de la humanidad. En la agricultura introdujeron el uso de animales para el arado de la tierra. En la ciencia aportaron la numeración decimal, la aritmética y el álgebra. En la literatura destaca la Majábharata y la Marámayana y los Vedas, un conjunto de libros épicos en donde ellos van narrando cuál fue el inicio de su cultura, el origen. En la arquitectura alcanzaron importantes y adelantos técnicos en estéticas en las construcciones, caracterizándose por la majestuosidad de sus templos y palacios. Entre ellos se destaca el Taj Mahal, en donde es una de las 7 maravillas del mundo. Finalmente, la cultura india se caracterizó por practicar el hinduismo, el budismo como principales religiones. El hinduismo es una religión politeísta que se basaba en la importancia de la conducta como principio de vida y la reencarnación como el significado de la vida eterna. El budismo tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad a través de un desprendimiento de lo material y del mundo. Eso ha sido lo que hemos visto un poco sobre la población de la India. Recordemos también que el hinduismo es la religión con mayor número de dioses o deidades del mundo. En la mitología hindú hay un dios con cada fenómeno natural o la necesidad que tienen los humanos, de manera que resulta casi imposible obtener una ciencia cierta de cuántos dioses tiene esta religión. Bueno, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme a mi WhatsApp. Hasta luego. Reciban un cordial saludo. Continuamos viendo el tema el Imperio de India. Es para ello importante indicar que el Imperio de India surgió al sur de Asia entre los ríos Ganges e Indo, en la península de Indostán. Su territorio se extendió al sur desde el borde costero del Océano Índico hasta la cadena montañosa de la cordillera del Himalaya, al norte y al oriente al occidente de un golfo de Bengala, en donde se encontraba hasta el Mar de Arabia. Una de las principales características de su territorio es que estaba regado por enormes ríos, como el Ganges, el Indo, el cual ofrecieron tierras fértiles para la agricultura y establecieron los asentamientos humanos. Históricamente, la India se divide en 4 periodos, en donde el primero, que se denomina Mohenjo-Daro-Japara, estableció los primeros asentamientos del valle del río Indo, y se le atribuye la aparición de los primeros elementos religiosos hinduistas como el culto a las divinidades agrícolas. También el védico, en donde se dio la invasión de los arios y se impuso el régimen de castas. Hubo importantes avances culturales como el idioma
sancrástico, la religión védica y el caballo de guerra también. También tenemos el bráhmico, en donde los brahmanes y los sacerdotes adquirieron importancia y la cultura hindú se expandió hasta las orillas del río Ganges. Los imperios también se dio el surgimiento y el auge de una religión budista, en donde los brahmanes perdieron poder y su territorio fue poblado por habitantes que provenían del Himalaya que entregaron en conflicto los hinduistas y en el siglo número 5 después de Cristo los hunos invadieron India dando por fin al imperio. Dentro de las actividades económicas tenemos la base económica de la civilización india era la agricultura, la cual era dedicada al cultivo de algodón, trigo y cebada, además de algunas legumbres como son el sésamo, frutales, dátiles y el arroz. También se desarrolló la ganadería a través de la domesticación de animales que eran destinados para labores agrícolas como lo son los bueyes, los elefantes, los camellos, los búfalos, entre otros. La civilización india también desarrolló otros oficios como la confección de telas de lana y algodón, la metalurgia con materiales como el cobre, el oro, la plata de otras piedras preciosas para el comercio de otros pueblos e imperios con los que tenían contacto. Entre la organización social tenemos, en primer lugar, se encontraban los que se encargaban de la protección espiritual al pueblo. Estaba conformado por sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar sánscrito para poder dar una guía espiritual al pueblo. Después se encontraban los militares encargados de brindar protección al pueblo y a la realeza. También se encargaban de la administración y velar por el cumplimiento de las leyes. En tercer lugar encontramos que estaban conformadas por artesanos y comerciantes y eran los encargados de brindar los recursos necesarios para el desarrollo del pueblo de las castas superiores. Por último tenemos los sudras, los cuales representan al sector más bajo de la humanidad, en donde estaban conformados por otros campesinos y personas de pueblo dedicado a servir otras castas. Por fuera del sistema de castas se encontraban los parias o intocables, que estaban condenados a realizar trabajos marginales. Por fuera del sistema de castas se encontraban los parias, que eran intocables y tenían que tener que realizar unos trabajos que nadie quería realizarlos. Ellos eran los que más sufrían dentro de la organización social y eran vejados y eran maltratados de diferentes formas. Continuamos con los aportes culturales. Dentro del aporte cultural de la civilización hindú ha sido importante para el desarrollo de la humanidad. En la agricultura introdujeron el uso de animales para el arado de la tierra. En la ciencia aportaron la numeración decimal, la aritmética y el álgebra. En la literatura destaca la Majábharata y la Mahamaya y los Vedas, un conjunto de libros épicos en donde ellos van narrando cuál fue el inicio de su cultura, el origen. En la arquitectura alcanzaron importantes y adelantos técnicos en estéticas en las construcciones, caracterizándose por la majestuosidad de sus templos y palacios. Entre ellos se destaca el Taj Mahal, en donde es una de las 7 maravillas del mundo.
Finalmente, la cultura india se caracterizó por practicar el hinduismo, el budismo como principales religiones. El hinduismo es una religión eh, politeísta que se basaba en la importancia de la conducta como principio de vida y la reencarnación como el significado de la vida eterna. El budismo tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad a través de un desprendimiento de lo material y del mundo. Eso ha sido lo que hemos visto un poco sobre la población de la India. Recordemos también que el hinduismo es la religión con mayor número de dioses o deidades del mundo. En la mitología hindú hay un dios con cada fenómeno natural o la necesidad que tienen los humanos, de manera que resulta casi imposible obtener una ciencia cierta de cuántos dioses tiene esta religión. Bueno, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme a mi WhatsApp. Hasta luego.